días, qué bien, recordando cosas de la infancia y de las cosas que decimos a los hijos, de las que nos dijeron antes nuestros padres. Yo solamente tengo uno y a veces sí me dice mi hijo, mamá, no me rayes, es que te estás rayando tú y a mí. Cuando nosotros éramos jóvenes eso no se decía, no me rayes. Eso no se decía. Y ahora esto de... En Radio Nacional, la portavoz parlamentaria socialista Soraya Rodríguez ha asegurado que además de no solucionar los problemas, dilapida nuestro mejor patrimonio, educación y sanidad. Que van bien, que hemos conseguido desde luego un alto índice de eficiencia pública y de cobertura de la ciudadanía y pues ayer cambiaron radicalmente, cambiaron para recortar derechos y en fin, lo que estaba mal y lo que era complejo porque estábamos en una crisis pues va mucho peor. Que nos entrabas ayer en el programa a las 9 de la mañana y que hablaremos también esta noche en el programa de película, porque tendremos la presencia de Javier Bardem y Álvaro Longoria para que nos hable de este fantástico documental, de verdad muy recomendable, que se trata de los hijos de las nubes. Con ellos a sus tiendas, les escuchas y sorprendentemente la mayoría habla español. Y a medida que la relación va creciendo, tú te sientes más y más vinculado a ellos. Pues esto forma parte de los 80 minutos de este documental, como digo, que es la ópera prima de Álvaro Longoria, que lo conocimos como gran productor y que va a seguir siéndolo porque están dos películas suyas en este Festival de Cannes que comenzaba el pasado miércoles y el que hablaremos también en el programa de película esta noche. Películas como Elefante Blanco o 7 días en La Habana. Para Javier Bardem no es su primera producción, la segunda ya hizo Invisibles, ese documental coral, y la verdad es que a lo largo de esos 80 minutos se puede repartir el documental en tres partes: la de animación, donde se explica perfectamente todo el conflicto; después una parte más humana, que es el recorrido que realizó Javier Bardem junto con Álvaro Longoria, donde se conocieron precisamente en el 2008 en el Cisahara; y luego una parte de imágenes de archivo que, vamos, claramente quien no quiera ver lo que no quiera ver, de verdad es que acuda a este documental, sinceramente, y que lo va a tener meridianamente claro. El festival tuvo presencia en el Festival de Berlín, el documental